Claudia, estas definiciones que estamos escuchando, dolarizar la economía es posible, un poco mantener la independencia del Banco Central, que lo planteó Gonzalo Chávez, posible o no, y esto otro que es lo central que plantea Chávez, un shock de capital humano. ¿Qué piensa de todos estos conceptos? Voy a ir por el último. Sí. A ver, el tema del... ¿Me puedes repetir no el shock de capital humano? Lo que les mostré en el tema de educación, bueno, lo que te mostré hace ratito en las palabras repetidas. Ya no lo puedo ver. Bueno, no importa. A ver, con este último. Reformar o reformular para que tengamos un capital humano que pueda hacerle frente al futuro, vamos a decir así, no nos toma pues de la noche a la mañana, y es lo que estábamos discutiendo. Y Tufi, esto lo podríamos hacer así más intercambiado, claro. Más interactivo, porfa. Sí. ¿Ya? Rolando, si discrepa con Claudia, adelante. Exacto, lo mismo, sí. Juan Carlos, es una conversación esta sobre lo que estamos observando y escuchando, o lo que hemos observado hoy. Rolando, ¿algo para agregar? Espera, antes para que termine mi idea, sí. please. Ya. Entonces, decíamos hace ratito, este cambio justamente en la educación, y yo que soy docente apoyo de que tiene que tener un cambio, etcétera, pero no se va a dar de la noche a la mañana porque está mal, está todo mal planteado. Vamos a ver un cambio de aquí a 20 años, es lo que decíamos, Juan Carlos, aproximadamente, ¿sí? En la educación. En la educación. Si querés tener profesionales formados, a ver. Claro, esa es la definición de un ingeniero social, del planificador central, que es lo que critica la escuela austríaca. Lo que critica Mauricio, para que nos entendamos mejor. ¿Ya? Te dice, la solución no va a estar en los políticos. Entonces lo que te está planteando Chávez es aumentar o reproducir el problema, que es que los políticos piensan que ellos son la solución y que le tienen que explicar a todo. Ya, ahora no va a ser un modelo de extractivismo, va a ser un modelo de capital humano, y lo que vamos a hacer es invertir para que tengamos gente capacitada. ¿Ya? ¿Y cómo lo vas a hacer? Esa era la pregunta, porque es la propuesta de Chávez, no la propuesta de Mauricio. Mauricio es muy claro, dice, vamos a dolarizar la economía para evitar que tengamos inflación. ¿Por qué dolarizar la economía? Porque le estás quitando el instrumento que utiliza la clase política para destruir la economía, destruir el empresariado y mantenerse en el poder. Toda inflación, todo fenómeno inflacionario es un fenómeno monetario. ¿Qué significa? Vos tenés una maquinita que imprime plata y la manejan los políticos. Y lo manejan algunos economistas supuestamente en un banco central. Y lo que reproducen es ese sistema. Lo reproducen. Y no es necesario reducir o criticar que porque es Milei o la Argentina o porque es Venezuela, porque estamos hablando de modelos y no de experimentos. Cuando se hablaba del plan de Carlos Mesa y él proponía en esa época emisión flotante, era una barbaridad. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno? Ha emitido flotantemente, emitir plata flotante es contra la fe del Estado solamente, sin un respaldo real. Sin el respaldo que necesita en la reserva. Y por eso, si querés, aquí va un comentario tangencial. No es que ha subido el dólar, es que ha bajado el boliviano. Se ha devaluado. Exacto. Se ha devaluado el boliviano. Y toda la devaluación es porque han emitido mucha plata. Porque se prestan plata, contra esa plata imprimen billetes en boliviano, esa plata se gasta, pero la deuda queda, porque el billete es una nota de débito. Juan Carlos, ¿alguna impresión? Bueno, en realidad, a ver, yo quiero, de cierta manera, reducir algo que me parece fundamental, independientemente del modelo. O sea, porque estos 20 años del MAS, proceso de cambio, todo eso, creo que ha sido la mejor época de oro en cuanto a ingresos económicos que ha tenido este país. Pero fue la política del despilfarro, total. Yo creo que independientemente del modelo hay dos valores fundamentales que deben primar en un gobierno: responsabilidad y honestidad. Responsabilidad y honestidad. Y creo que estos 20 años hemos practicado los antivalores: irresponsables y deshonestos. Irresponsables y deshonestos. O sea, hemos tenido recursos para que este país, aún con el modelo del MAS, hubiese podido surgir. Un ejemplo, una planta de urea que pudo ser fabricada en Puerto Suárez, $1.000 millones, al cual todavía le sumaron la construcción de un tren que nunca se terminó. Eso es deshonesto e irresponsable. Están $1.000 millones. Las plantas separadoras de líquidos,
cuando se creía que estábamos nadando en un mar de gas, se las construyeron para nada. Deshonesto e irresponsable. De tal manera que, por ejemplo, en muchos casos no es el sistema, son las personas, en muchos casos. Bueno, aquí tenemos combinación de ambos, es el sistema. ¿no? En muchos casos. No, siempre es el sistema, porque el sistema es el que se mueve las personas. ¿Qué plantea el liberalismo? El liberalismo te plantea un gobierno limitado donde el poder no está en los políticos. Precisamente para que no sea eso, porque como usted acaba de decir, el problema no fue un tema de recursos, hubieron recursos. Pero ¿cómo se manejaron? Irresponsablemente, porque el Estado siempre lo va a hacer así. Ese es el concepto del estatismo. Esa es la transformación que, por ejemplo, dice Milei. El problema son los políticos. Entonces no le demos el arma a los políticos. Hoy se volvió a mencionar el tema. Claro, ¿no? es lo que plantea Mauricio. Mauricio Ríos, saquemos a los políticos de la economía. Empresarios saben, inclusive cero economistas, decía, ¿no? Claro, porque el economista termina siendo un ingeniero social. Pero, ojo, termina. Aquí tenemos un economista. Chávez planteaba. Es lo que yo te dije, a ver, vamos. Ajá. Nuestra escuela en Bolivia es keynesiana. Entonces, ¿Eso es excusa o descripción? No, la receta que la mayoría tiene es basada en ese modelo que aprendió. Ya, ¿cuándo ha funcionado el keynesianismo? No, ya, ahí es... No, es que estaba hablando que el problema no era el modelo. Sí, el problema es el modelo. Estamos discutiendo modelos. En algunos casos, no, claro, siempre. Pero siempre, porque eso es lo que estamos discutiendo. El fenómeno holandés. Dice siempre, yo digo, está bien, coincidimos. La maldición holandesa. También las personas, porque lo que usted ha dicho es real. Si no tienen la capacidad, si no tienen los valores, van a hacer cualquier cosa. No, señora, así es lo que... Sí. A ver, escuchemos de nuevo, si querés, planteémoslo a Milei. Dice, el problema es que los humanos no somos ángeles. Y yo con poder probablemente sea igual de corrupto. Ese es el problema. Y ese es uno de los riesgos de mirarlo tanto a Milei, porque al final es un ser humano y son seres humanos. La revolución liberal americana lo que te planteaba es decir, ¿sabes qué? Limitemos el gobierno para que no se meta en la vida de los ciudadanos y los ciudadanos puedan ser capaces de buscar su felicidad. Lo mismo te plantea el famoso modelo nórdico. ¿Por qué? Porque ves el fenómeno holandés. El fenómeno holandés es tener una excesiva cantidad de recursos e irte al tacho. Decía Gonzalo Chávez hoy en el debate que tenemos que pensar en el otro, que las cosas se hacen en comunidad y no en forma individual. Sí, pero es parte de su descripción de hoy, la defensa de algunos de sus argumentos. Eso es un descargo de la culpa, porque la condición humana es que yo soy egoísta. Yo voy a buscar mis intereses, no tiene nada malo de eso. Yo no tengo por qué decirle a tu fiare qué va a hacer con su plata, con su tiempo y con su programa. Digo que teníamos que tener un objetivo colectivo. Es que no es un colectivista, pero ¿quién va a definir el objetivo colectivo? Exacto, el hombre bicho va a ser definido por él. Todos nos miramos y dijimos, yo no quiero lo que vos querés, digamos, o puede que todos querramos lo mismo, pero no todos. Es que plantee que todos tengamos un objetivo colectivo era pero al final de cuentas hay alguien que tiene que crear esas condiciones. O sea, no es el mercado el que va a crear las condiciones bajo la situación actual del país para que esto cambie. Pero el ejercicio del Estado intervencionista es el que nos ha llevado a este desastre y otra vez. Si necesitamos un Estado no intervencionista que cree las condiciones para que esa iniciativa privada, para que ese emprendedor tenga las condiciones de desarrollar sus ideas sin la intervención. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que crear el Estado? Vamos a entrar, este es el modelo que estamos discutiendo. ¿Cuál es la participación que debería tener el Estado en la vida de los ciudadanos? La menor cantidad de intervención, crear las condiciones. Uno, yo creo, leyes que fomenten la inversión. Entonces no necesitas hacer leyes. No, necesitas desregularizar para aumentar la inversión. Esto es un infierno fiscal. Pero es que este país no va a vivir con el capital interno. Claro. Tenemos otro debate aquí que me parece. Me parece interesante. Si no creamos las condiciones para que venga, tenemos que una inversión directa extranjera cero. Entonces usted quiere un Estado benefactor. Negativa. No. La tenemos. No un Estado benefactor porque... ¿Cuánto debería ser el presupuesto? ¿Cuál debería ser el rol? Definamos el rol del Estado para ver cuánto deberíamos asignarle. No al revés. Aquí parecería que el Estado le asigna a los empresarios cuánto tienen que hacer y no el empresariado. El otro día estaba en un debate yo con politólogos, porque participamos en unos grupos, y algunos más o menos de cierta manera querían que el Estado desaparezca. El Estado no debe existir. Y entonces... ¿A qué vivimos? Volvemos al Estado. ¿Qué dice Claudia, que parece estar en una posición intermedia? A ver, Claudia, al Estado de naturaleza. Claudia, ¿el Estado debe existir o reducido a su mínima? O a nada, como dice Rolando. Reducido a la mínima expresión tiene que estar el Estado.
tiene que funcionar y te tiene que dar las condiciones. No puede desaparecer el Estado. ¿Vas a tener un país anarquista? ¿Vamos a volver al estado de naturaleza? No modo. puede, digamos. Entonces sigamos en el estado No, feudal. Si vamos a los extremos, a ver. Pero ¿por qué hay estados que funcionan? Y siguen existiendo los estados. Porque no es cuestión de los ciudadanos extraordinarios y tipos que bajaron del cielo. Es por modelos establecidos. Donde se entendió. ¿Quiénes aplicaron esos modelos? Fueron personas, fueron políticos. Pero bajo un límite. Que crearon condiciones para que el capital se llama gobierno limitado, es en lo que se basa todo el modelo liberal de los últimos 200 años, donde dejamos de depender de los reyes. Pero el Estado, y aparecen estos estatistas a querer reinstalar feudo. Cuando decimos los austríacos, el objetivo ideal es la eliminación del Estado. Es un objetivo, no es que mañana lo vas a eliminar, pero tenés que tomar las medidas para que cada vez sea menos necesario. Sí. Bien, vamos a reconducir un poco el espacio. Este es un programa especial de Asuntos Centrales. La gente me pregunta por qué no estamos saliendo en televisión. En realidad hemos parado un mes y medio. Estamos en un programa extraordinario. Sí estamos saliendo en este momento en televisión. Estamos en Solo Noticias, el canal con el que siempre retransmitimos, TV Latina también. Y otros más que se van a ir sumando. Este es un programa especial por el debate que hemos tenido hoy. El lunes que viene volvemos todos los días de lunes a viernes, así que vamos a tener un gran año. Ya lo van a ver en términos periodísticos y también informativos. Son las 5:59. Tengo que hacer una pausa. Hemos tenido una hora sin pausa y ustedes saben que este programa también vive de la publicidad, ¿no? Si no, no podemos vivir. Que no es del Estado. Que no es del Estado, por cierto. No es del Estado. Sí, por cierto. Y ojalá los libren los propios oyentes del Estado. Pudiéramos ser plenamente, diríamos, dependientes solo de los oyentes si ocurriera lo que ocurre en otros países, donde es el oyente el que se suscribe a un producto periodístico y el producto periodístico se debe a esos suscriptores, no a la publicidad ni del Estado, ni tampoco de los grupos económicos, por ejemplo. Ayudaría a ser más independiente, lo asumo, y ese es un gran desafío de los medios de comunicación en Bolivia. Por cierto, aquí, sin embargo, podemos hablar diría yo, con libertad gracias a la propiedad de la radio. Y bueno, autocensura, que es otro tema que hay que debatir. Este es otro tema, el de los medios. Ha surgido así, ¿no? Autocensura es otro tema. Nos estamos complicando tal vez, pero lo podemos discutir. Lo hermoso que estábamos desesperados por discutir ideas, ¿no? Sí, o sea, y aquí se está empezando a discutir. Estamos discutiendo un año. Bien, por eso no estamos discutiendo quién baila TikTok o quién... No. Ya pasamos de eso. Sí. ¿Ah, sí? Obvio. ¿Me perdí los TikTok? Te los perdiste. Yo creo que van a haber muchos TikToks este año. Vamos a tener muchos TikToks en la campaña electoral. Van a ver qué es lo que va a prevalecer. Si va a prevalecer el baile o la discusión de ideas. Eso es lo que me preocupa. Bueno, pero no sé de quién será la culpa, si esa. ¿Será de quiénes? Que se prioriza o se valora más la emoción que las ideas. De gente muy perversa detrás que está manipulando las emociones para que sea reaccionario y no racional el pensamiento. Nos están llevando a pensamiento fanatizado, ideologizado. Bien. Nos vamos a ir a la pausa. Al retornar nos hemos olvidado un poco del debate. ¿Cuál es la parte que más les gustó? Porque tenemos las 4 partes y creo que no nos va el tiempo. ¿En qué parte se temblaba? A ver, Rolando. Las reformas económicas. A ver, tenía 3 partes. La primera la acabamos de escuchar, el modelo agotado, no. La segunda era cómo afrontar el tipo de cambio, los combustibles que están faltando, los dólares que están faltando. Esa fue la segunda. La tercera parte fue... la segunda fue si nos debemos endeudar o no con el Fondo Monetario Internacional. O con algún organismo internacional. ¿Esa le gustó? Esa fue muy buena parte de Mauricio. Y creo que la mejor parte de Chávez fue cuando nos ofreció espejos. Bueno, la tercera fue lo de los espejitos, ¿no? 500 años después nos siguen ofreciendo espejitos. La tercera fue la de los dólares, los combustibles, y la cuarta, las reformas que se deben hacer. A mí me gustó la de las conclusiones también un poco, porque ahí hubo un poco más de color, hablando de lo atractivo en la forma más que en el fondo, ¿no?